Hola amiguitos, ¿cómo están? Estoy aquí haciendo un en vivo. Bueno, estábamos haciendo un en vivo acá con la gente del canal. Así que pues, no sé, hablando de muchas cosas, se me ocurrió presentarle Chainers porque pues ya ha salido el acceso anticipado. Y pues, para los que no sepan, Chainers es un juego que estamos esperando ya bastante tiempo, casi 2 años yo diría. Es un juego que me tiene bastante emocionado por la capacidad de crecimiento que tiene. Y ya más adelante les explicaré por qué pienso eso. Pero para las personas que pregunten si, o sea, por qué, cómo entrar, acá les muestro que, bueno, su perfil de Chainers ya lo saben, lo tienen aquí, que recolectan los NFTs por día. Nada nuevo, pero acá hay la oferta para entrar, ¿ok? Y pues acá tú puedes, bueno, ahora sale en Ethereum, pues puedes pagar, si no me equivoco, en Ethereum, en Matic, en USDT también. Este cuesta como $24, este como 80, 40, no me acuerdo, la verdad, este sé que es muy caro. Y este está como $800, pero la verdad lo puse en el video pasado para los que hayan visto, donde compraba el NFT, perdón, bueno, técnicamente sí, pero todavía no anda el NFT. Técnicamente el acceso anticipado, así que es muy sencillo, te vas aquí y acá te va a salir un código de promoción, ok, con ese código te descargas la aplicación. Actualmente está solo para iOS y para Android, no está en computadora, yo realmente espero que esté en computadora pronto, porque la verdad que me está gustando bastante. Pero vamos a ir con eso, para lo cual estoy compartiendo mi pantalla con el DeX, el Samsung DeX, así que ahora lo deberían ver. ¿Me confirman si lo ven, por favor? Sí lo ven, ¿cierto? Sí. Vale, ok, mira, técnicamente están todos ahí calladitos diciendo no hay nada, mierda. Entonces, técnicamente, este es un juego que te permite interactuar con bastantes cosas. Quizás algunos le verán algún parecido con, de repente, Minecraft. En lo social quizás se parecerá algún día a Habbo, no sabemos. Pero es muy puntual. Mueves tu personaje. Yo ahorita estoy moviéndolo con el mouse por obvias razones. No me permite moverlo con el WSAD por la aplicación que estoy utilizando. Si a futuro sale para computadora con el movimiento básico gamer, pues sería genial. Pero por lo pronto es así, así que para explicarles creo que vale la intención. Acá tenemos 3 botones, ¿vale? Tú caminas normalmente así, ¿ok? Súper lentito, suavecito, despacito. Pero cuando le pones esta opción activada, pues corres. Como si se te estuviera persiguiendo Serenazgo. ¡Ay, Serenazgo, corre! Cuando ellos se lo agarran ahí, igualito. En San Juan del Urigancho. Listo. Te quitas esto, o como tú decías, no importa. No hay el factor cansancio. Aquí que puedes correr todo el día como enfermo en círculos si quieres, ¿vale? Tenemos aquí el tema del inventario. Y las cosillas, ¿cómo las vas agarrando? Pues sencillo. Ves una cosita que brilla, te acercas y este es el famoso botón de acción, ¿ok? Esto cambia de forma, si es que tú estás cerca de aquí, le das clic y lo recoges. Y si no hay nada cerca tuyo, sencillamente es para que hagas un saludito o un pequeño baile, ¿vale? O sea, es como que muy, muy puntual ese botón. Es un botón interactivo, ¿vale? Ahora, cuando estás cerca de un NFC también tienes la posibilidad de interactuar con él. Por ejemplo, yo vi uno por acá. Yo estoy un poquito avanzado en el juego, pero seamos sinceros, tampoco es de que esta prebeta sea muchas cosas. Por lo contrario, es una beta que está funcionando para hallar determinados bugs, para ver cómo es la jugabilidad, para ver ciertos factores que obviamente tienen que estar ya solucionados antes de que el juego salga para todo público. ¿Cómo interactúas con un NFT? Es súper sencillo. Te acercas y el botón de acción cambia y le das clic y obviamente cambia. En este caso me dice, no, ahora estoy ocupado porque pues yo ya interactué con esta personita y justo hablando de eso le traje un par de cosas y me dio este kit de reparación. Ahora lo que yo tengo que hacer va a ser buscar una casa para repararla. Y siendo sinceros, no tengo idea de dónde conseguirla, la verdad, porque todavía me pierdo un poco en las localizaciones de este juego, pero no es de lo que les quiero decir ahora, porque esto no va a ser técnicamente un tutorial de cómo pasar el tutorial, dicho sea de paso. Lo puntual de esto es de que yo considero de que este juego, como tal, tiene bastante futuro en cómo está, por cómo está planificado. Es un juego que se han demorado bastante en hacerlo, la verdad, y todavía, como les digo, no sale para todos. Sé que muchos de ustedes lo están esperando, sé que muchos de ustedes reclaman ya sus NFTs diarios. Ha habido varias personas que han mandado sus NFTs, tiene incluso partes legendarias y todo bien, todo chévere, todo cool. Y por mi parte, yo también estoy emocionado, créanme. Esta prebeta creo que va a estar disponible durante no sé si se dice beta o prebeta. A ver, Samuel, si me corriges, por favor, Folólogo. ¿Está bien dicho prebeta? No, sería beta, ¿cierto? ¿O no? Antes de beta va alfa.
pero no sé. Bueno, ya, no sé si se le dice alfa a lo que va antes de la beta, pero bueno, esta versión de prueba para versiones puntuales son cosas de que va a tener, yo imagino, una duración de un mes o de repente un poco menos. Y obviamente va a ser de pago, ¿vale? Una vez que eso pase, va a abrirse el acceso para todos. Y pues va a ser súper sencillo que ustedes interactúen en el juego y todo eso. Es un juego que nos han dicho que te va a permitir ganar cripto, ¿ok? Así que es algo que realmente nos llama la atención porque, siendo sinceros, la mayoría que está en este entorno quiere jugar juegos que les permitan ganar criptos y divertirse en el proceso. Yo por mi parte estoy que lo analizo. Lo he jugado unos 20-25 minutos aproximadamente. Lo que he hecho es básicamente revisar cómo se interactúa. He recogido un par de plantitas, piedras y troncos de madera. Me ha permitido hacer 2 misiones. La primera fue la de conseguir 5 piedras, 5 plantitas y 15 troncos, si no me equivoco, que fue para construir un puente. Luego encontré la casa que les mostré hace un momento para seguir en el proceso de este pequeño tutorial, ¿vale? Aunque no es tan grande el mundo que actualmente está disponible, déjame decirles que sí te llegas a perder un poco por 2 motivos. El primero es porque tú no puedes hasta el momento mover la cámara a tu antojo. O sea, tú puedes como tal estar un poco a la vista limitada, ¿ok? Por ejemplo, si yo me muevo para acá, yo quizás en otros juegos podría mover el mouse y ver lo que es. O sea, por ejemplo, ver esta piedra, pero como si estuviera delante mío, ¿cierto? Eso todavía no está disponible. No sé si esté disponible más adelante, pero sería genial. Y el tema que también a mí particularmente más me ha limitado es el tema del movimiento. Yo no suelo jugar juegos en celular. No me gusta. No, creo que soy muy anciano para eso. Pero incluso cuando jugaba... ¿Cómo se llama ese juego de pistolas? PUBG creo que se llamaba. Lo usaba con emulador para utilizar el teclado. Me gusta utilizar el teclado, pero en este caso no. Así que pues nada, vamos a ir viendo qué más se nos viene. El juego ha sido presentado oficialmente en la Token 2049 de Singapur. ¿Ok? Me gusta mucho que este juego es un juego que está teniendo bastante relevancia en ciertos como que proyectos nuevos y sobre todo que tiene un rostro. El juego tiene su equipo con rostro. O sea, si hay otras plataformas cuyo nombre no mencionaré por obvias razones, que muchos dicen, no, pero ¿quiénes serán? Pues acá sí vas a poder ver rostros de personas obviamente reales, no fake, 100% real. No, ¿cómo dice Joseph? 100% real, no fake. Crack 100% disponible 2023, ¿no? Igualito vas a poder verlo. Y pues técnicamente vas a poder hacer eso en sus redes sociales, ¿ok? Así que nada, estate atento a sus redes sociales, no entres a links ni nada por el estilo que no salgan en sus redes sociales. E incluso si estás en sus redes sociales, asegúrate que la persona que postea las cosas es un administrador o alguien verificado, porque ya saben que nadie está libre de un hackeo. Así que nada, es una pequeña muestra de juego de lo que es Chainers hasta el momento. Para mí es algo muy emocionante, pero como les digo, lo estaba esperando bastante tiempo el video. Y pues vamos a ver, voy a ver qué más se puede hacer. Vamos a ver si de repente logro terminar el tutorial, porque como les digo, tampoco es de que todo esté en 5 metros cuadrados y tú encuentres así tan rápido, no. O sea, incluso estaba hablando con los chicos ahorita y encontrar la casita de hace un momentito me costó. Entonces nada, la verdad que vamos a ver qué tal. Estoy muy emocionado por este juego y les voy a ir trayendo contenido, porque recuerden que también somos creadores oficiales de este juego. Es más, ni siquiera sé qué programa de creadores, pero sé que soy creador, porque ya me lo dijeron. Así que nada, espero que les guste y eso sería todo. A ver, chicos, si alguno se quiere despedir, mientras que trato de cerrar esto, porque no sé cómo se cierra. Es que esta es otra computadora. A ver, aquí. ¿Cómo se cierra? Acá está. Lo minimizamos y nos despedimos. ¿Alguno se quiere despedir, malcriados? A ver. Ay, no sé. A ver, voy a subir un poco el volumen, ¿ya? A ver, para que manden sus sonidos, a ver. Ya pueden mandar sonidos, pues no van a mandar huevadas, ¿eh? A ver, ¿qué mandan? Y ahora sí me voy. Nos vemos. Hasta la vista.